Saludos, amigos del canal. Eso que está ocurriendo en Ucrania en el día de hoy es bastante curioso. Lo que ocurrió recientemente con la destrucción de este edificio en Dnipro, donde se han contabilizado más de 40 muertos, fue un hecho desastroso, sobre todo por la muerte de civiles, de no combatientes. Pero este asesor externo del presidente Zelensky de Ucrania, de nombre Oleksiy Arestovich, la renuncia del día de hoy y su comentario del día 14, día en que ocurrieron los hechos, que cayó este misil KH-22 enviado por Rusia, destruyendo este edificio. Nos pone a pensar, nos pone a meditar, porque nos quieren mostrar a Arestovich como un hombre con poco conocimiento del tema militar en su país. Un hombre que hizo un comentario inapropiado, afectando la credibilidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania, afectando posteriormente ese envío de armas y lo que se va a discutir el 20 de enero en Ramstein, Alemania, en esta base de los Estados Unidos, sobre la posibilidad de que les envíen todavía más armas y estos tanques que están solicitando que lleguen más rápido a su país. Con la renuncia de Arestovich, lo quieren mostrar como un hombre inexperto que cometió un error y que luego de haber cometido este error, en muy pocas horas tomó la decisión de dimitir de su cargo como gesto diplomático, como ejemplo de comportamiento civilizado, palabras textuales de este señor. Lo que no quieren mostrar al mundo es que este hombre Arestovich es muy amigo de los altos mandos militares de Ucrania. Es muy amigo de Zaluzhny, el comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que este hombre que dimitió en el día de hoy es un hombre que quiere ser presidente de Ucrania, con amplio conocimiento, con amplios contactos militares, que no rima sus nexos con las Fuerzas Armadas de Ucrania con el hecho de que él, sin estar obligado, se hubiese lanzado el día 14 a emitir este concepto de que el edificio de Dnipro había sido destruido por un misil KH-22 de Rusia, por un error del sistema de defensa antiaéreo de Ucrania, por un misil S-300 del sistema S-300 que impactó el misil ruso, afectando su trayectoria, que fue el mensaje que él corrió a emitir a los minutos de ocurridos los hechos en Dnipro. Inclusive apareció un diputado, que se lo voy a mostrar, de nombre Oleksiy Goncharenko. Aquí este hombre Goncharenko, se me fue la imagen de Goncharenko. Es un joven diputado que empezó a coger firmas, a recoger firmas para hacer presión para que saliera Arestovich de ser asesor del presidente de Ucrania. Dice Arestovich en este comunicado del día de hoy, con su firma en el que él solicitó que le aceptaran la renuncia que fue aceptada por el gobierno de Kiev, por Zelensky. Dice, quiero dar ejemplo de comportamiento civilizado. Un error de principios significa dimisión. Palabras textuales de este señor. La ONU inmediatamente salió con el comunicado de que piden investigar los hechos de lo que ocurrió en Dnipro. Hasta ahora no se ha cuestionado, ni privada ni públicamente, a quienes estuvieron ese día, el día 14, quienes estuvieron encargados del sistema de defensa antiaéreo de Ucrania.
porque dicen que Rusia envió más de 30 misiles contra Ucrania, que lograron destruir 20 de los 30, pero en ningún momento hemos escuchado el informe de quien estuviese en ese día encargado del sistema de defensa antiaéreo cerca a la ciudad de Dnipro. Esta misión de los Estados Unidos, que en el día de hoy está visitando a Zelensky, apoyando a Zelensky, ninguno de estos voceros o enviados de los Estados Unidos, Eduardo, ninguno de estos enviados de los Estados Unidos tiene o muestra tener experiencia en temas militares o experiencia en trayectorias de misiles. Simplemente quieren apoyar sin prueba contundente, quieren apoyar lo que ocurrió en Dnipro como algo programado, planeado por Rusia. Como dice Peskov, que esta mañana estuve leyendo, vocero de la Federación Rusa, es que la misión de Rusia no es la de enviar misiles para impactar edificios de más de 400 personas en Ucrania, como también lo mostró el hecho de que estos 30 misiles que envió Rusia, ¿a cuántos otros apartamentos impactaron estos misiles? Dice Arestovich, quien renunció y quien quiere ser presidente de Ucrania en caso de que Zelensky no se vuelva a presentar, dice: seré más duro con la información que exprese a partir de ahora. Él tuvo que dimitir, no había otra opción, y él tuvo que dimitir de esta manera porque nadie de parte del gobierno está diciendo que lo van a castigar, que lo van a encarcelar, que van a prohibir que él continúe con su vida política. Este hombre continúa, y no solamente que continúa, sino que a raíz de los hechos queda la duda en Ucrania de que él sí dijo la verdad, pero que lo callaron, de que en Ucrania no se puede decir la verdad. Dice: pido sinceras disculpas a las víctimas y a los habitantes de Dnipro y a todos los que sintieron profundamente se sintieron heridos por mi versión prematuramente errónea. Todo lo que él dijo en el día de hoy, él siguió un guión prácticamente negociado con el gobierno de Zelensky, con los militares, para proseguir en su carrera política. Agrega el señor Arestovich, dice: agregó que el nivel de críticas por la versión que había dado no era comparable a las consecuencias de su error. Todo fríamente calculado este comunicado que le tocó emitir en el día de hoy. Pero yo le creo más al primer comunicado, porque qué necesidad tenía este joven, este político, brillante político, qué necesidad tenía para aventurarse con una versión, si no fuese porque recibió información fidedigna, información directa de los militares bajo el mando de Zaluzhny, que le dieron esa versión de los hechos minutos después de que ocurriera este desastre en la ciudad de Dnipro, donde murieron tantos inocentes. Pero es importante anotar que esta rápida renuncia tiene mucho que ver con lo que va a ocurrir el próximo 20 de enero en Alemania. El gobierno de Ucrania corre en veloz carrera a limpiar toda posibilidad de que sus fuerzas armadas hubiesen cometido un error el día 14 de enero, puesto que esto los perjudicaría en esto que quieren conseguir el 20 de enero de este año. Ucrania continúa aprovechándose de cualquier oportunidad donde se le pueda mostrar al mundo ataques a guarderías, hospitales, edificios, como el ataque a Dnipro, y todavía algo que es
de más importancia. No hemos escuchado ni podido leer versión alguna de los hechos de parte del gobierno de los Estados Unidos, desde donde prácticamente a distancia se maneja esta guerra en Ucrania, donde países donde hay equipos sofisticados de alta precisión, donde brindan minuto a minuto información satelital a Ucrania, en donde hay un pacto en el que prácticamente cada movimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania debe ser comunicado al Pentágono. También esto tiene mucho que ver con el uso de los HIMARS, que son teledirigidos. Esto que ocurrió el 14 es algo sobre lo cual se podría escribir algún día un libro. Y lo que tuvo que hacer este hombre en el día de hoy, Arestovich, también podría hacerse un libro. No sé cuánto dinero habría que ofrecerle a este hombre para que pueda publicar la verdad. ¿O será que luego de que acabe la guerra, él podrá justificar la carta de dimisión del día de hoy por otros detalles que no nos quiere mencionar, como por ejemplo para proteger su propia vida y la de su familia? Una vez más, Ucrania se quiere mostrar ante el mundo como un país que no comete errores en la guerra. Acuérdense recientemente estos misiles que cayeron en territorio polaco, que querían adjudicárselos a la Federación Rusa, y hasta el día de hoy no he encontrado informe alguno donde el gobierno ucraniano presente disculpas. Pero con toda seguridad, Zaluzhny, el general Zaluzhny, amigo de Arestovich, sabe con toda seguridad qué ocurrió. Sabe inclusive el nombre del militar que lanzó este misil para derribar el misil ruso, y esta información jamás va a ser divulgada, información clasificada que el mundo entero tiene derecho a saber la verdad, como el mundo entero tiene derecho a saber la verdad de los documentos de Biden. Video que por obvias razones no podré realizar, pero aprovecho para lanzar la cuñita a ver si esquivo el algoritmo de YouTube, que está castigando bastantes videos, pero esto es realmente lo que ocurrió. Un político brillante que no pudo decir la verdad porque él iba por el camino de, sí, fue un error de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania piden disculpas a la población por un error no intencional, sino un error al tratar de destruir un misil KH-22 lanzado por Rusia. Pero no, más bien se optó en Ucrania por el otro camino de proteger una información falsa, pensando de que tomando este camino más fácilmente Occidente les va a enviar más toneladas de munición y más toneladas de armas. Amigos, me despido, les agradezco. Hasta el próximo video. Que la pasen todos muy bien. Muchas gracias a todos.